Tardes. Buenas. Acá vamos a dar estas clases, por ahí que agarraron medio de sorpresa. Yo este tema de hoy hace rato que no veía, pero es un tema muy lindo, un tema bastante engorroso, sobre todo en el diagnóstico del mismo. Así que vamos a ir tocando que son las enfermedades del pericardio. Las enfermedades del pericardio son uno de los principales diagnósticos diferenciales del dolor precordial. Por lo tanto, es una patología que hay que tenerla muy en cuenta para hacer un correcto diagnóstico, obviamente, y no hacer malos diagnósticos o malas derivaciones. Es bastante, no sé si corta es la palabra, pero es bastante sencilla la clase. Vamos a ir viendo bien, sobre todo hablar de la experiencia que yo tengo en este tipo de patologías, ¿tá? Que son la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericaritis constrictiva. Vamos a ver que sobre todo el derrame pericárdico es una patología que puede estar presente y no presentar o no requerir o no desarrollar una alteración hemodinámica importante, ¿tá? Sobre todo en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, el derrame pericárdico generalmente está presente. Entonces, vamos a empezar sobre todo por la pericarditis aguda, ¿no? Pericarditis de causa infecciosa o inflamatoria. Bueno, muy bien, chicos. Creo que están poniendo las asistencias, pero nosotros seguimos acá. Cuando hablamos de la pericarditis aguda, obviamente es el síndrome inflamatorio, como su nombre lo indica, de las hojas pericárdicas. Generalmente tiene una tríada característica de la pericarditis, que es el dolor torácico, el frote pericárdico y la fiebre. ¿Estamos? Acá me faltó poner. Y obviamente tiene las alteraciones electrocardiográficas típicas y características que son muy importantes, y ahora vamos a evaluarla bien, vamos a repasarla bien para no hacer el diagnóstico incorrecto o el diagnóstico falso de los síndromes coronarios agudos con supranivel del cemento CT, ya que la pericarditis genera ese tipo de alteraciones. Como vamos a ver, en cuanto a la causa, las virales son las más frecuentes, ¿tá? Las pericarditis virósicas, sobre todo en estas épocas del año, cuando empiezan los brotes de gripe. Vamos a ver que sobre todo la influenza y después obviamente los pacientes inmunocomprometidos se amplía un poquitito más el cuadro etiológico, ¿tá? Pero además de las enfermedades infecciosas virales, también pueden ser bacterianas, obviamente micóticas, parasitarias. Generalmente la tuberculosis y ciertos parásitos están más relacionados con la pericarditis en pacientes inmunocomprometidos. ¿Estamos? Otras patologías que están asociadas a la presencia de pericarditis aguda que no son de etiología infecciosa son las enfermedades del tejido conectivo o las enfermedades autoinmunes como lo es el lupus, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, etcétera, etcétera. El lupus eritematoso y la artritis reumatoidea, en su descompensación, cuando el paciente está muy descompensado en cuanto a su proceso inflamatorio autoinmune, produce una panserositis, o sea, afecta la pleura, afecta el pericardio y afecta obviamente también el peritoneo, ¿tá? Pero en este caso en particular nosotros estamos hablando exclusivamente de la inflamación pericárdica. La uremia, el síndrome urémico, que se ve sobre todo en aquellos pacientes con insuficiencia renal, esto es muy importante, chicos, muy, muy, muy importante siempre tener presente en aquellos pacientes que vengan con una clínica no definida, ¿tá? Tendientes a la hipotensión, con trastornos del sensorio, mareos, muchas veces tienen un aliento urémico, que es un aliento dulzón,
y pueden presentar obviamente dolor precordial, dolor abdominal, náuseas, vómitos. No tengo que descartar, o por lo menos tengo que sospechar la presencia de un síndrome urémico que se da en aquellos pacientes que generan una insuficiencia renal con aumento brusco de la uremia en sangre. Estamos mucho menos frecuentes las enfermedades tiroideas por compromiso o enfermedades de órganos vecinos, o sea, por una inflamación por contigüidad. Las traumáticas o debido a la disección aorta, cuando nosotros vimos de disección aorta, nosotros vimos que una de las complicaciones que podía aparecer de la disección aorta era el derrame pericárdico que puede evolucionar un taponamiento cardíaco, como vamos a ver ahora. Las neoplasias sí puede llegar a tener cierta frecuencia. Todos los pacientes con algún tipo de cáncer que están bajo un tratamiento quimioterápico, generalmente se le hace un seguimiento ecocardiográfico, ya que las drogas quimioterápicas producen una lesión a nivel que favorecen a la apoptosis del miocardio. El paciente evoluciona a una insuficiencia cardíaca secundario a las drogas oncológicas, ¿no? a las drogas de la quimioterapia, y obviamente también pueden favorecer la aparición de derrames pericárdicos. Después ya vamos a ver cuándo está indicado la pericardiocentesis de ese líquido. ¿Estamos? Después está obviamente la postinfarto, que pueden ser, como yo le dije, había dos pericarditis que aparecían en el postinfarto, que una era la epistenocárdica, que era una pericarditis temprana, y el síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler se puede dar tanto en un postinfarto como en un postoperatorio inmediato. ¿Estamos? Muy bien, y obviamente las de causa idiopática. Siempre están presentes las causas idiopáticas como etiología de cualquier proceso inflamatorio. La característica de la presentación clínica de la pericarditis es que ella empieza en forma brusca con un dolor torácico que tiene características pleuríticas, dolor pleurítico. Cuando vimos enfermedades pulmonares, hemos visto que el dolor pleurítico de las distintas patologías pulmonares es el dolor en puntada de costado, ¿tá? Un dolor que aumenta con la inspiración, ¿tá? Generalmente se irradia al hombro, que eso hace lo hace pacto gnomónico de la pericarditis, ¿tá? Aquel dolor que se calma, dolor pleurítico que se calma al sentarse y se irradia el hombro, es muy característico de la pericarditis. Hemos visto también que en otra patología que genera dolor torácico, que es el tromboembolismo pulmonar, también da un dolor tipo pleurítico y por lo tanto es también un diagnóstico diferencial de la pericarditis aguda. ¿Estamos? Muy bien. El frote pericárdico, fíjense, está presente en la mayoría de, perdón, está presente en la mayoría de las pericarditis y es un ruido muy característico. Está descrito como el sonido o el roce de dos hojas de cuero. ¿Estamos? Es un sonido muy característico. Yo tenía acá obviamente un videito con el sonido, no lo puedo reproducir, pero obviamente si eso ustedes buscan, chicos, en YouTube o en cualquier parte, van a encontrar el sonido del frote pericárdico que es muy característico. Y a nivel del electrocardiograma, que acá es donde generalmente genera ciertas dificultades para el diagnóstico, ya que produce en una etapa de la evolución de la pericarditis supradesnivel del segmento ST con ciertas características, obviamente, no es el mismo supradesnivel o las mismas características del supradesnivel que aparece en la síndrome coronario, pero obviamente en una urgencia, en un paciente que venga descompensado con dolor de pecho y nosotros vemos que tiene supra, ante por ahí la poca experiencia o la urgencia del paciente, nos podemos confundir con un síndrome coronario, podemos empezar a tratarlo con un trombolítico y hacemos macana, digamos, ¿tá? Empeoramos el cuadro del paciente. Muy bien. La característica electrocardiográfica es que produce un supradesnivel del segmento ST con una concavidad, ¿tá? Y otra característica del electrocardiograma de la pericarditis es que no respeta cara.
¿Estamos? Se produce elevación del segmento CT en prácticamente todas las caras del electrocardiograma y suele estar, sin comprometerse, la desviación B1. Vamos a ver ahora. ¿Estamos? Este es el típico electrocardiograma de los exámenes, chicos. ¿Estamos? Este electrocardiograma es la pericarditis por excelencia. Fíjense acá, tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y de B1 a B6. Presten atención la característica del supradesnivel. ¿Estamos? Una concavidad superior. ¿Estamos? O en guirnalda, también por ahí van a leer, dependiendo de qué literatura lean. Creo que en el CTO dice así, el ST en guirnalda. Otra característica, fíjense que está prácticamente en todas las caras. Fíjense acá en D1, pero en ABL no, que estas son dos derivaciones de una misma cara, en toda la cara inferior y en toda la cara anterolateral. ¿Estamos? Y como les decía yo a ustedes, fíjense que V1, en este caso B2 tampoco, no está comprometido generalmente. Electrocardiográficamente podemos ver otras características que dependiendo de la evolución, o sea, en qué etapa de la pericarditis nosotros estamos hablando. En el estadio 1, o sea, cuando se instaura el proceso inflamatorio del pericardio, se produce la elevación cóncava y difusa. Cuando habla de difusa es que no respeta caras, ¿no? O sea que se da en prácticamente todas las derivaciones, concordante con la onda T. Otra característica, otro diagnóstico diferencial con el síndrome coronario. Generalmente el síndrome coronario tiene el supradesnivel del segmento CT, que tiene otra característica, como vamos a ver, pero con la onda T negativa. ¿Qué otra cosa va a encontrar en el estadio 1? ¿Tá? Que es un estadio muy cortito esto, pero si podemos encontrar, yo tengo electros de esto, lo voy a mostrar, es la depresión del PR, ¿tá? Del segmento PR, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Obviamente la misma derivación es la que está elevada al segmento CT. ¿Estamos? Esto es muy característico de las pericarditis virales y hay otra característica fundamental, chicos, que yo creo que esta es la que ustedes más tienen que tener en cuenta, es que la pericarditis no da imagen especular. ¿Se acuerdan cuando vimos infarto, duodenio o síndrome coronario con supradesnivel de segmento CT? Yo le había dicho a ustedes que generalmente en ese supra teníamos la cara especular en la, ¿cómo se llama? Teníamos supradesnivel y en otra cara teníamos infradesnivel de segmento CT, que son imágenes especulares. En la pericarditis no hay imagen especular. Vamos a volver acá. Fíjense acá. Tengo supradesnivel del segmento CT y no tengo imagen especular. ¿Estamos? Uno me va a decir, sí, ABR. No, ABR no se mira, chicos. Acuérdense que ABR es una derivación que tiene que estar todo negativo normalmente. ¿Estamos? El infradesnivel de ABR se interpreta como un super. ¿Ah? Después me van a decir, en ABL está, sí, bueno, pero en ABL solo. Acuérdense que para que sea característico el supra o el infra, tiene que estar en dos o más derivaciones de una misma cara. En este caso está ABL solo. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el estadio 1. El estadio 2, el segmento ST se empieza a normalizar y las ondas T se empiezan a aplanar, que hasta ese momento eran positivas. El estadio 3, las ondas T se empiezan a volver negativas, ¿estamos? Obviamente en todas las derivaciones que tenían el supradesnivel cóncavo, y posteriormente el estadio 4, ya el segmento ST se empieza a volver a la normalidad. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema de esto? Es que en menos de la mitad de los casos podemos encontrar o ver la evolución de los 4 estadios. ¿Estamos? Y fíjense, más del 80% de los casos, en la depresión del PR, que es una característica muy importante del electrocardiograma, como vamos a ver ahora, se ve en forma muy temprana. O sea, generalmente el paciente cuando consulta ya pasó ese estadio. Estamos, fíjense, estadio 1, el supradesnivel del segmento CT con la concavidad superior. ¿Estamos? El estadio 2 se empieza a normalizar el CT y la onda T se aplana.
En el estadio 3 se invierte la onda T y en el estadio 4 ya se resolvió el cuadro. ¿Estamos? Fíjense en este electro que yo le pongo acá, chicos. Este es mucho más sutil. Este es un caso clínico muy interesante que estaba. Yo no encontré el caso en sí, encontré el electro nomás. Estamos donde se puede ver, fíjense, de 1, de 2, de 3, a BRBF y de B1 a B6. Fíjense esta característica que tiene acá, chicos, ¿tá? Sobre todo en la cara anterolateral. La onda R se empieza a bajar, o sea, a formar la onda S, y de ahí sube el segmento ST. Y si prestamos atención, fíjense acá el PR. ¿Estamos? Cómo está descendido de la línea de base. ¿Estamos? Esto es una pericarditis en estadio temprano, estadio 1 obviamente. ¿Está? Esto fue de rápido diagnóstico. Esto probablemente al pasar de las horas, estos segmentos ST que se están elevando se van a elevar aún más, ¿estamos? Pero ya empezamos con el infranivel del segmento ST. Generalmente el electro que le ponen en el examen, o por lo menos que ustedes tienen que interpretar, es el que yo le mostré con anterioridad. ¿Estamos? Ese es el electro característico de la pericarditis. Consejos que le doy: toda vez que ustedes vean un supradesnivel del segmento ST, busquen las imágenes especulares. Busquen las imágenes especulares. Si tengo imagen especular, o sea, si en otras derivaciones tengo infranivel del segmento ST, eso es un infarto agudo de miocardio. Si no tengo infranivel del segmento ST, puede ser una pericarditis y ahí tendré que prestar atención a cómo está mi segmento ST. El segmento ST tiene la concavidad superior, como vemos acá o como vemos en el electro anterior. ¿Estamos? Va a andar nuestra sospecha diagnóstica hacia una pericarditis. ¿Estamos? Como yo le decía hoy, obviamente como es un dolor precordial, tengo que hacer el diagnóstico diferencial con el infarto agudo de miocardio. En la pericarditis el ST tiene una elevación difusa, o sea, no respeta caras, aparece prácticamente en todas las caras y con la concavidad superior. ¿Estamos? Y en las derivaciones no concordantes de un lecho coronario, o sea, generalmente el supradesnivel del infarto, hay elevación del ST de una cara en particular. En la pericarditis se eleva a todas las caras. Fíjense acá, supradesnivel cóncavo, ¿estamos? Repito, supradesnivel cóncavo de la pericarditis, ¿está? Y fíjense el supradesnivel convexo del síndrome coronario. ¿Estamos? Otra característica que dijimos, la pericarditis tiene la onda T que mira, o sea, es positiva, ¿tá? Mira hacia arriba como el segmento ST. Sin embargo, en el síndrome coronario o en el infarto, tengo el supra con la onda T negativa. ¿Estamos, chicos? Pericarditis es una patología que generalmente entra, y a mí me gustaría mucho una patología cortita, o sea, hay mucho para leer de pericardio, pero los libros de medicina interna sobre todo están bien resumidos, están bien especificados pericardio, y es una patología que ustedes tienen que saber, porque es muy común la consulta por dolor precordial no coronario y siempre tengo que tener en cuenta la posibilidad de que sea una pericarditis. Obviamente, el interrogatorio va a ser fundamental para el diagnóstico, ¿tá? Interrogar bien sobre cómo es el dolor, si mejora o no durante el reposo o la respiración, como dijimos hoy, y las distintas irradiaciones. En el electrocardiograma recién vimos las características, y a nivel de la radiografía de tórax, si empezamos a ver las imágenes, es poco característica la radiografía de tórax en la pericarditis en sí. Ya vamos a ver cuándo nos puede llegar a ser de gran utilidad una radiografía o algún otro método de imagen. Obviamente, si yo tengo la sospecha de una etiología específica, puedo pedir obviamente el test de la tuberculina, ¿no? Para ver la PPT, para ver si es de etiología tuberculosa, los cultivos virales, sobre todo faringio o en las deposiciones, para descartar sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos con HIV. Y el ecodoppler es un método de imagen muy útil, ya vamos a ver varias imágenes que me puede ayudar.
¿Cuándo está indicada la biopsia pericárdica? Cuando el paciente tiene un cuadro clínico que no resuelve por más allá de 3 semanas de evolución y no podemos dar con la etiología. ¿Estamos? En ese caso, más de 3 semanas de clínica sin dar con una etiología, ¿estamos? Está indicada la biopsia pericárdica. ¿Está? El tratamiento es bastante sencillo, lo que se dan son antiinflamatorios tipo AINES. ¿Estamos? El ácido acetil salicílico, que se da entre 500 y 1 gramo por día, cada 6 horas al día, ¿tá? O sea, 4 comprimidos 4 veces al día. El ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas, se puede dar cada 6 horas también, cada 6 u 8 horas. Y la indometacina, otro antiinflamatorio también, que se da entre 25 y 50 miligramos cada 8 horas. ¿Cuál es el problema de la indometacina? Que hay que tener cuidado en aquellos pacientes con enfermedad coronaria, ¿tá? Porque se vio que produce una alteración del flujo coronario. Acuérdense que estos son inhibidores de la formación de las prostaglandinas. ¿Estamos? ¿Por cuánto tiempo se mantiene este cuadro clínico, este tratamiento? Ya generalmente entre 10 y 14 días. ¿Vamos? Eso se va a ir evaluando clínicamente el paciente cómo va respondiendo. ¿Estamos? Si la pericarditis se presenta con gran dolor que se vuelve hasta incluso intolerante al paciente, se le puede agregar la colchicina. ¿Estamos? La colchicina tiene una dosis de carga, se podría decir, que se dan 2 miligramos por día durante 24 o 48 horas y posteriormente quedará con un tratamiento de 1 miligramo cada 12 horas o 0,5 miligramos en los pacientes menos de 70 kilogramos. ¿Estamos? ¿Por cuánto tiempo? Entre 3 y 6 meses. ¿Estamos? La colchicina la que se vio, esto se utiliza también en la gota, ya van a ver si Dios quiere el año que viene, estamos en el tofo gotoso, en la gota aguda, produce la disminución de los procesos inflamatorios agudos, sobre todo en articulaciones y en las serosas. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema de la colchicina? Hay que explicarle al paciente que tiene que tomar, obviamente, de esa manera y cuidarse sobre todo en la parte de las comidas. ¿Ah? Evitar el contenido graso, evitar las frituras, ya que la colchicina tiene como principal efecto adverso la intolerancia digestiva. ¿Estamos? El pronóstico de las pericarditis infecciosas o inflamatorias generalmente es bueno. Fíjense, el 1% de las idiopáticas o de las víricas pueden evolucionar a mal pronóstico, o sea que es prácticamente todas se curan, salvo en aquellos, se vio que en aquellos pacientes, sobre todo con alguna cardiopatía de base, hasta un 20% pueden presentar recidivas, ¿estamos? Que son las pericarditis agudas recidivantes en aquellos pacientes que tengan alguna cardiopatía estructural de base, ¿estamos? Insuficiencia cardíaca o alguna otra enfermedad de depósito. Nosotros hoy vamos a hablar solo del pericardio y mañana vamos a hablar de las miocardiopatías, ¿estamos? Un tema apasionante, a mí me gustan mucho las miocardiopatías, ¿estamos? Las miocardiopatías hipertróficas, las miocardiopatías dilatadas y las miocardiopatías restrictivas. ¿Estamos? Nosotros ya hablamos, yo le presenté a usted el caso de la chica Centurión, la chica que tenía la miocardiopatía periparto, ¿se acuerdan o no? La cardiopatía dilatada, que hizo insuficiencia cardíaca y lamentablemente evolucionó mal la paciente. Además, el doctor Honorat presentó un caso que está muy bueno, yo estuve leyendo el caso, está muy bueno, el de la cardiopatía chagásica, ¿estamos? Que yo creo que no compartí con ustedes en el grupo, yo ahora voy a mirar bien, creo que hablé solo con una compañera, una colega de ustedes, que me preguntó sobre el caso y tenemos que hablar bien sobre el tema del tratamiento del Chagas, chicos. El tratamiento de Chagas no se le hace a todos, menos a los adultos. ¿Estamos? Generalmente el tratamiento de Chagas se deja para los niños. ¿Tá? Se vio que en el adulto es más los efectos adversos que se consigue con las drogas que la correcta liberación del parásito del corazón. ¿Estamos? Y fíjense, entre el 30 y el 50% de aquellas pericarditis tuberculosas o purulentas
evolucionan a pericarditis constrictivas como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Yo tuve en la residencia un chico joven, 18 años de edad, que hizo una pericarditis purulenta por Staphylococcus aureus. ¿Estamos? Yo creo que le conté ya en alguna otra, creo que fue en endocarditis, la clase de endocarditis, yo le conté. Él hizo una pericarditis purulenta por Staphylococcus aureus como foco de entrada, una furunculosis que se le formó en la pierna, porque el chico era medio metrosexual, y se afeitaba todo el cuerpo. No tenía vellos en todo el cuerpo. ¿Estamos? Y esto está demostrado que las mujeres están cada vez más exigentes, así que por culpa de ustedes nosotros estamos teniendo más pericarditis purulenta por estafilococo por obligarnos a depilarnos las piernas. ¿Estamos? Muy bien. La evolución del chico no fue buena, se hizo un tratamiento antibiótico amplio, se hizo la pericardiocentesis, no respondió al tratamiento y obviamente ante la presencia o sospecha de que se estaba formando un empiema, se empezó a tabicar, eso requirió el drenaje quirúrgico. Le tuvieron que hacer la toracocentesis, la toracostomía y hacer el drenaje, ¿cómo se llama? Quirúrgico. Obviamente ese paciente se tuvo que recibir una toracostomía, ya lo imposibilitó para un montón de tipos de actividades. Era un jugador de fútbol, aparentemente, por lo que pudimos grabar, era un excelente jugador de fútbol de la localidad de Puerto Tirol, de ahí de Chaco. ¿Está? Evolucionó posteriormente, reviene el paciente, obviamente, en estos pacientes que hacen pericarditis tuberculosa purulenta, hay que hacerle el seguimiento porque evolucionan a las pericardis constrictivas por calcificación pericárdica, como vamos a ver ahora. Estas pericarditis, obviamente esta inflamación del pericardio, son las que favorecen a la aparición del derrame pericárdico. Normalmente, aproximadamente, dependiendo de donde lean, pero entre 30 y 50 mililitros, es la cantidad de líquido normal que puede llegar a circular por las hojas pericárdicas. ¿Estamos? Como causa, fíjense, del derrame pericárdico, las virales están siempre presentes y en primer lugar, sobre todo, como yo le había dicho, fíjense los virus de influencia en esta época del año, ¿está? Y después los inmunodeprimidos, obviamente, ¿no? Citomegalo, HIV, el Epstein-Barr y los ecovirus. Bacteriológico puede ser la tuberculosis, como dijimos también, o los cocos, como yo recién le comenté, el estafilococo, que favorece la inflamación, infección y el desarrollo de derrame pericárdico, y mucho menos frecuente la histoplasmosis por hongo o los toxoplasmas por parásitos, generalmente esto asociado a pacientes con inmunodepresión. De causa no infecciosa, tenemos la insuficiencia cardíaca como principal causa. Lejos, la principal causa es la insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes asociados a hipertensión pulmonar, y obviamente la hipoalbuminemia que produce un derrame tipo anasárquico, digamos. El paciente puede llegar a tener derrame pericárdico, va a tener derrame pleural y derrame ascitis, ¿no? Los metabólicos, volvemos a repetir, fíjense las de causa urémica, en los pacientes con insuficiencia renal, en el mixedema del hipotiroidismo, y después menos frecuentes, las enfermedades inflamatorias sistémicas, como el lupus, sobre todo, lupus eritematoso sistémico, y acá quiero que tener en cuenta esto. Las metástasis, chicos, ¿estamos? Las metástasis, como dijimos hoy, las causas de la pericarditis de etiología neoplásica, pero más que la pericarditis en sí, el derrame pericárdico de etiología metastásica es bastante frecuente. ¿Estamos? Nosotros solíamos tener siempre, cuando yo estaba en la residencia, interconsultas con el servicio de oncología, ya sea los pacientes por hipertensión, lo que fuera. Nosotros le hacíamos el pedido del ecocardiograma. Yo recién le dije a ustedes que todo paciente que recibe quimioterapia tiene que tener un seguimiento ecocardiográfico, ya que esas drogas producen una lesión. Es más, hay estudios hoy en día que me dicen el pronóstico de ese corazón. O sea, el paciente antes de empezar la quimioterapia se le hace un estudio, hay una técnica ecocardiográfica que se le aplica
y eso me dice qué tanto se va a dañar el corazón a la larga. ¿Estamos? Eso creo que, si no me equivoco, en el Instituto Cardiológico de la localidad de Corrientes, eso ya se hace, ahí con el doctor Ricardo Obregón, es el jefe de imágenes del Instituto Cardiológico, es uno de los mejores ecocardiografistas de toda Latinoamérica y hasta me atrevería a decir de todo el mundo. El tipo es capo, 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 capo. Él se dedica más a la resonancia cardíaca, tiene muchos estudios realizados y acá en la Argentina tenemos muy, muy, muy buenos especialistas en ecocardiograma. Tenemos al doctor Ricardo acá en Corrientes, al doctor Lowenstein, que es el que más sabe de ecoestrés. ¿Estamos? Y después, obviamente, un montón de otros que me estoy olvidando y siento vergüenza de olvidarme porque hice el curso con todos ellos yo. Machado Lemes pregunta si tanto para la quimioterapia oral o intravenosa hay que hacer el control. Generalmente la quimioterapia oral no, pero no está mal en el paciente hacer el control justamente por esto, como yo te decía, ya que las neoplasias, los distintos tipos de tumores, favorecen la aparición del derrame pericárdico. ¿Estamos? Obviamente, la radiación mediastinal asociado en aquellos pacientes que tengan tumores del tórax o mediastínico, que se hace terapia radiante, pueden aparecer. ¿Estamos? El mesotelioma mucho menos frecuente. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a la clínica, obviamente el derrame pericárdico puede pasar ausente durante mucho tiempo, ya que estamos hablando que es la acumulación de líquido nomás en forma exagerada a nivel de las cavidades pericárdicas. ¿Cuándo empieza a presentar manifestaciones? Cuando empieza a comprometer la distensibilidad ventricular, como vamos a ver ahora. Pero estas patologías, el derrame pericárdico en sí, puede evolucionar asintomática durante mucho tiempo. Obviamente el examen físico, esto ya habíamos hablado cuando empezamos la era, podemos encontrar una matidez a la percusión del área cardíaca, ¿está? Y los ruidos podemos encontrar hipofonéticos a la auscultación. ¿Estamos? El electrocardiograma, si bien no es patognomónico, las características del electrocardiograma en el derrame pleural, si sumamos esto, derrame pericárdico, si sumamos esto a la clínica que tiene el paciente o a las enfermedades de base que tiene el paciente y nosotros sospechamos que él está haciendo un derrame pericárdico, lo que podemos encontrar son las alteraciones en el voltaje. Fíjense acá, esto es un electrocardiograma con un ritmo sinusal. ¿Por qué digo que sinusal? Porque tiene onda P que precede a todos los complejos QRS. Tiene una frecuencia cardíaca que está acelerada. Vamos a buscar un QRS que caiga en la línea gruesa. Acá, por ejemplo, ¿estamos? 300, 150, acá estaría 100, o sea que está a 125, 130 latidos aproximadamente. O sea, está con una taquicardia sinusal. Y fíjense, la característica es que tiene un complejo QRS de tamaño normal y un complejo pequeño. ¿Estamos? Un complejo QRS y un complejo pequeño. Sobre todo, fíjense en esta tira de ritmo larga, se ve bien. ¿Está? Grande, chico, grande, chico. Esto se ve, obviamente, porque el corazón está latiendo suelto, estamos dentro de ese líquido y un latido se acerca más a la caja torácica y otro latido se aleja un poquitito más. ¿Estamos? Perdón. Esto es muy característico del derrame pericárdico. Obviamente, en este caso, las radiografías o las imágenes en general empiezan a adquirir mucha importancia. La radiografía nos va a dar la imagen típica en botellón, donde vemos el aumento de la silueta cardíaca con los bordes bien redondeados, y otra característica que tiene es que los campos pulmonares están limpios. ¿Estamos? Campos pulmonares limpios. Si bien no es patognomónico, pero me sirve por lo menos diferenciar para ver si esto es un aumento del índice cardiotorácico por una cardiomegalia, que el paciente esté en insuficiencia cardíaca, o es un aumento del índice cardiotorácico por derrame pericárdico. En ese caso, a mí la radiografía no me deja diferenciar bien qué puedo encontrar o qué puedo buscar para que me ayude.
Si tengo los pulmones limpios, y lo más probable que, o por lo menos me orienta más, hacia un derrame pericárdico. Generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca, con tamaño, agrandamiento de las cavidades cardíacas, suelen tener congestivo los hilios pulmonares, ¿estamos? Con redistribución de flujo hacia los vértices. Eso ya vamos a ver bien. Fíjense acá este gran imagen en botellón, ¿estamos? Derrame pericárdico severo, ya vamos a ver cuando hablamos de severo, generalmente más de 200 mililitros de acúmulo. ¿Estamos? Fíjense acá en la imagen, esto es muy interesante, en la imagen lateral, la de perfil, podemos ver la silueta cardíaca, ¿estamos? Y el derrame pericardíaco. Esto es excepcional, ¿eh? Esto es dificilísimo de ver, ¿está? Tiene que la técnica ser muy buena. ¿Está? Muy bien. Cuando le hago un ecocardiograma o sea, para ver el derrame pericárdico en mi paciente, nosotros vemos, está indicado el uso del eco, obviamente para ver el diagnóstico, para confirmar nuestro diagnóstico, y en el ecocardiograma me sirve para cuantificar la cantidad de líquido que hay. ¿Estamos? Además, obviamente, importantísimo el ecocardiograma, ya que me permite ver cómo están las cavidades, tanto izquierda y sobre todo la derecha, ya que la derecha es la que primero se colapsa cuando aumenta mucho el derrame pericárdico y puede aparecer el taponamiento cardíaco. Obviamente también si por ahí el paciente tiene un tórax de difícil acceso para una pericardiocentesis, se puede hacer la guía ecocardiográfica para la pericardiocentesis. Yo hice pocas pericardiocentesis en mi residencia, vi pocos taponamientos cardíacos, pero de las que hice, una de ellas fue guiada por ecografía. La paciente evolucionó bien, gracias a Dios. Fíjense Doctor, acá, y puede ser que también, o sea, en la radiografía, en la imagen del corazón en botellón, en el derrame el corazón se vea más redondo también. No sé si será claro, tan justamente redondeado. adquiere una forma más como si fuera vertical el corazón, ¿estamos? Claro. Y es más redondito, sí. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá en el ecocardiograma, acá lamentablemente quedó medio pixelada las imágenes, pero voy a ver si ustedes entienden acá. Acá tengo un ecocardiograma en modo M, así se llama, ¿tá? Y acá un ecocardiograma bidimensional. A ver si me siguen acá, chicos. Este pequeño redondito que vemos acá es la aurícula izquierda, ¿estamos? Estas líneas que ven acá son las valvas de la mitral. Esta es la aorta, ¿estamos? Esta es la aurícula derecha. Acá estaría el ventrículo derecho, el tabique interventricular y el ventrículo izquierdo. ¿Me siguen hasta ahí? Repito, aurícula izquierda, valvas de la mitral, aorta, tabique interauricular, aurícula derecha, acá estaría el ventrículo derecho, tabique interventricular, ventrículo izquierdo. ¿Por qué le explico esto? Porque si yo corto esto acá con el ecocardiograma y pongo en el modo M, se ve de esta manera. Ventrículo derecho, ¿estamos? Que estaba acá, tabique interventricular, que está acá, ventrículo izquierdo, que está acá, y fíjense cómo acá yo ya puedo ver esto, pericardio, y acá yo ya puedo ver que hay líquido, ¿está? Pared libre, pared lateral del ventrículo, hoja parietal del pericardio, bien hiperecoica, y el derrame pleural. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Está? Fíjense, acá es sístole, porque se acercan las dos, el tabique y la pared libre, y acá es diástole. ¿Estamos? Muy bien. En el modo M se ve muy bien el... sí, ahí Alejandro, te muestro. Voy un poquitito más lento entonces, chicos. ¿Está? Esto es un ecocardiograma bidimensional. Acá es la aurícula izquierda. ¿Estamos? Estos son las valvas de la válvula mitral, que está abierta en ese momento.
Esto es el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Estamos? En este corte de eje corto se ve así. Este es el tabique interauricular y acá la aurícula derecha. Acá estaría el ventrículo derecho. Acá donde va el pulsor estaría el tabique interventricular y acá estaría el ventrículo izquierdo. Si yo con el ecocardiograma corto esta imagen a la altura de las valvas de la mitral, ¿estamos? Y lo pongo en modo M, voy a ver el ventrículo derecho acá arriba, el tabique interventricular, el ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo izquierdo, la pared lateral. Esta línea que vemos acá es el pericardio, la pleura, pericardio parietal, y acá vemos el derrame, en forma fantástica. Acá vemos en sístole y acá vemos en diástole. Esto me habla de que hay una buena sístole porque se acercan bien los dos músculos y una buena relajación. Cuando yo digo que es ligero el derrame, cuando tiene menos de 10 milímetros, ¿tá? Sobre todo en la diástole, moderado entre 10 a 20 y mayor o grave mayor a 20 milímetros. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, a diferencia de este, otro eco corto por la mitad, pero fíjense esto, chicos, el diámetro diastólico y el diámetro sistólico, prácticamente no se mueve este corazón, ¿tá? O sea, o la contracción es muy poquitita. Esto me está hablando de que está dilatado este ventrículo. ¿Estamos? Entonces, tu paciente con insuficiencia cardíaca, ¿tá? Y acá abajo podemos ver el derrame pericárdico. Fíjense en esta imagen de 4 cámaras, podemos ver el ventrículo izquierdo, ¿tá? Todo esto, el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda, fíjense que está colapsada, como se ve acá en esta pequeña flecha, rodeado de derrame pericárdico. ¿Me están siguiendo? No fui despacito para ver si me pueden seguir. ¿Estamos? Sí, chicos, porque había chicos que estaban con el internet lento. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Esto es muy lindo, chicos. Ecocardiografía es hermoso. Fíjense esta hermosa imagen que se pudo lograr acá. ¿Estamos? Vemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, ¿estamos? Y el ventrículo derecho, y fíjense cómo ya se empieza a colapsar el ventrículo derecho. ¿Estamos? Y el gran derrame pericárdico alrededor. Esto es lo importante de, sobre todo el ecocardiograma, en una imagen subcostal, porque fíjense que acá ya vemos que acá está dilatado, está en diástole el ventrículo izquierdo, pero el derecho, fíjense cómo está empezando a colapsarse. Es un paciente que está evolucionando hacia un taponamiento cardíaco. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense acá nuevamente, otra imagen, ventrículo izquierdo, ¿estamos? Y acá vemos el gran derrame. Otra característica que me sirve para ver acá, fíjense como en este derrame pericárdico, a diferencia del anterior, que se veía bien todo negro, líquido en eco se ve negro, ¿está? Fíjense como en esto se ve como una imagen hipoecoica, ¿está? Heterogénea. O sea que esto probablemente no sea a ver si puedo volver. Uy, se me tildó. Ahí está. ¿Estamos? Fíjense acá, este líquido es bien hipoecoico, probablemente sea un trasudado. ¿Estamos? Fíjense este líquido acá, ¿está? Es heterogéneo, probablemente sea un exudado. ¿Estamos? Muy bien. Otros ejemplos, ¿está? Bueno, el ecocardiograma es de elección. ¿Estamos? Obviamente, también se puede utilizar otros métodos de imágenes, como son la tomografía hacia el computador y la resonancia, que me van a orientar hacia el diagnóstico etiológico. ¿Estamos? ¿En quiénes podemos pedir sobre todo la tomografía y la resonancia? En aquellos pacientes que con el ecocardiograma no pudimos hacer porque tiene una mala ventana. ¿A quién digo yo los pacientes tienen mala ventana? Cuando tienen alguna deformidad torácica, los pacientes que son muy obesos, las mujeres con las mamas muy prominentes, aquellos pacientes que tengan muy desarrollado la masa muscular a nivel torácico, que haga que sea difícil ver
en el ecocardiograma está indicado esta situación. ¿Estamos? O en aquellos pacientes que yo le hago un ecocardiograma y encuentro un derrame pericárdico tabicado. Entonces, sí o sí tengo que hacer una tomografía para ver todo el desarrollo del pericardio. Y cuando yo sospecho de neoplasias. ¿Vamos? Muy bien. El análisis del líquido se hace como cualquier otra toma de líquido que yo obtenga. No, obviamente se hace un cultivo con antibiograma, ¿estamos? Y las distintas muestras para los distintos gérmenes. Obviamente el GRAM, cultivo bacteriano o micológico, la búsqueda de bacilos, de tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. En quienes yo hago la pericardiocentesis, sobre todo en derrames de moderado a severo, ¿está? En derrames leves no está indicado la pericardiocentesis. ¿Está? Muy bien, chicos. El tratamiento debe hacerse, obviamente, primero tratar la etiología de que yo sospecho que esté generando ese derrame pericárdico. Obviamente, si yo tengo como antecedente ese dolor precordial y yo sospeche que sea una pericarditis inflamatoria o infecciosa, debo empezar el tratamiento con antiinflamatorios, como vimos hoy, los AINES, puede ser el ibuprofeno o la aspirina, o la colchicina, y ir evaluando la respuesta del paciente, ¿tá? Sobre todo la respuesta hemodinámica. Acuérdense que la principal complicación de la pericarditis es el taponamiento cardíaco. ¿Estamos? ¿En quién yo le hago el drenaje? ¿Estamos? Cuando yo sospecho que el drenaje pericárdico es purulento, por ejemplo en el ecocardiograma, que me dé que esté tabicado, ¿tá? Entonces yo tengo que hacer el drenaje para ver la etiología. En aquellos drenajes que por ecocardiograma me den más de 20 milímetros, sea severos, ¿tá? Sin una clínica que me justifique el derrámico, entonces entonces yo puedo hacer para fines diagnósticos. En los pacientes crónicos que tengan un derrame masivo, por ecocardiograma yo puedo ver que tiene más de 20 milímetros, entonces sobre todo en aquellos pacientes con cáncer, que tienen tratamiento crónico, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, etcétera, etcétera, o en aquellos pacientes, como le dije recién, con cáncer, que hagan derrames pericárdicos a repetición. Bueno, esos pacientes hay que tener cuidado. Chicos, me parece que alguien levantó la mano, pero no puedo ver el chat. No sé si es pregunta o fue equivocación sin querer. Doctor, sí. Una pregunta. Usted habló que en la imagen ecocardiográfica presentaba el fluido heterogéneo. ¿El heterogéneo sería el exudato o el transudato? No, exudado. Orienta Exudado, más que un exudado, exactamente. ¿Tá? Si fuera transudado, el líquido es bien hipoecoico. Y siempre se Ahora, drena muy bien. cuando es Sí. un exudado. Y si yo tengo un exudado sin ninguna etiología que que pueda justificar, digamos, explicar, y sí, tengo que hacer, no sé si drenaje, pero tengo que hacer la extracción del líquido para estudiarlo. ¿Entendés? No, acuérdense que para hacer la pericardiocentesis no es una técnica cualquiera y tiene que tener mucho cuidado porque tenemos que atravesar el abdomen y entrar a la cavidad torácica. ¿Está? O sea, no es como la pleura, digamos. ¿Está? Gracias, doctor. En Doctor, quienes no, sí. una compañera pregunta en chat si el signo de Ewart puede ser, es Sí, común. de Ewart. No, Sí, sí. no, el signo de Ewart es raro. Yo ya le iba a pasar, tengo una imagen muy linda de eso, no puedo poner acá los videitos, pero le voy a pasar, voy a ver si puedo subir el power con los videos, ¿tá? O de última subimos al grupo de Telegram para que ustedes vean todo eso y está bien explicado, pero no es tan frecuente, chicos. ¿Estamos? Puede ser Muy bien. que sea solo en grandes derrames. Exactamente, derrames severos, ¿tá? Sí. Y generalmente los derrames severos que el paciente tolere hemodinámicamente son derrames de instauración crónica, o sea, son derrames que tienen mucho tiempo de evolución. ¿Estamos? En quienes no debo hacer la pericardiocentesis, está totalmente contraindicado en los pacientes con síndrome aórtico agudo y derrame pericárdico.
salvo excepciones como vamos a ver ahora. Pero si yo tengo un paciente que tiene una disección de aorta y está haciendo un derrame pericárdico, está contraindicada la pericardiocentesis. ¿Estamos? O en aquellos pacientes que tengan leve o moderado derrame pericárdico y que no tengan compromiso hemodinámico, a menos que sea para el diagnóstico etiológico. ¿Está? Cuando yo ya descarté todas las otras posibilidades y no tengo otra causa que me justifique el derrame pericárdico, bueno, ahí puedo hacer en el caso de que sea leve o moderado, pero generalmente está contraindicado. ¿Estamos? Ahora, cuando el derrame evoluciona, ¿estamos? Puede manifestar o aparecer el taponamiento cardíaco, que esto se da por la elevación brusca de la presión, obviamente, que colapsa mis ventrículos, por lo tanto, estas cavidades no se llenan, ¿estamos? Y no puede circular la sangre normalmente, ¿estamos? Se dice que la acumulación rápida de 200 a 250 mililitros, ¿está? Cuando es agudo, que no le da tiempo al corazón a adaptarse, me puede llevar a un taponamiento cardíaco. Sobre todo esto suele suceder en los postquirúrgicos, en los derrames pericárdicos postquirúrgicos o en los síndromes aórtico agudo, como vimos recién en la disección de aorta. Ahora, cuando la instauración es lenta, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en los pacientes con cáncer, que se puede estar generando el derrame pericárdico en forma lenta y paulatina y crónica, tiene que haber más de 100 mililitros o más de 1 litro de líquido para generar o evolucionar al cuadro de taponamiento cardíaco. Obviamente esto genera un colapso circulatorio por la insuficiencia diastólica, insuficiencia cardíaca diastólica que genera, ¿estamos? Y obviamente aparecen todas las situaciones clínicas de mi paciente. Como causas tenemos el hemopericardico, que esto puede ser por una herida penetrante, generalmente secundaria a heridas de arma de fuego, eso es muy común, los derrames pericárdicos. Habrán visto ustedes la película Focus, ¿tá? No quiero spoilearle la película, pero en realidad le hice uno de los mayores spoilers de todo el 2020, aquel que no vio la película Focus, me voy a callar acá, ¿tá? Con Will Smith y la rubia hermosa esta, Margaret, no me acuerdo. Bueno, mírenla, está muy buena. Fue filmada en la Argentina esa película. El hemopericardio por heridas penetrantes. La ruptura cardíaca, nosotros ya vimos varias patologías que nos pueden generar la ruptura cardíaca, como el infarto de miocardio, el sondaje en los pacientes que están haciendo algún cateterismo o algún estudio electrofisiológico, secundario a cirugías reconstructivas, valvulares, o también nosotros vimos en la endocarditis infecciosa. ¿Se acuerdan que podría haber un absceso de la pared libre de la endocarditis, que eso me terminaba generando la perforación y el derrame pericárdico y la disección de aorta? Las exudativas, obviamente las de causas infecciosas, son todas las causas de pericarditis y de derrame pericárdico que vimos recién. Generalmente estas son de instauración mucho más lenta y la hemopericardio de instauración más abrupta. ¿Estamos? Fíjense que hemodinámicamente... El micrófono prendido y hace interferencia. A ver, sí, está comiendo encima, aprovecho. ¿Ah? No veo. Bueno, no sé si se llegó a apagar. No sé, pues yo no sé cómo verlos a todos ahí, chicos, si no yo podría apagar. ¿Estamos? ¿Continúo? Bueno, una vez que se genera, por la causa que fuere, el derrame pericárdico, esto lleva a un aumento de las presiones dentro de la cavidad pericárdica que produce la restricción del leñado de las cavidades derechas sobre todo. Obviamente, al no poder distenderse las cavidades derechas, esto hace un aumento de las presiones de las cavidades. Esto hace que caiga el gasto cardíaco, porque si el ventrículo derecho no se puede llenar correctamente, obviamente no se puede llenar correctamente mi ventrículo izquierdo y por lo tanto el gasto cardíaco cae. Esto me va a dar
hipotensión y bajo gasto, y además va a generar toda una congestión periférica, o sea, como secundario a la insuficiencia cardíaca derecha diastólica, activando, obviamente, como mecanismo de defensa del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, que esto empeora todo este cuadro. ¿Estamos? Fíjense, sí. ¿Por qué las cavidades derechas? Porque son más delgadas. Claro, exactamente. La capa muscular del ventrículo derecho, sobre todo, es mucho más delgado y obviamente tolera menos ese aumento de las presiones de las cavidades. ¿Estamos? Obviamente esto me genera que, como yo vimos en el eco hoy, que veíamos el ventrículo derecho que estaba colapsado, me genera una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Tá? Hay aumento de las presiones de las cavidades derechas, cae la fracción de eyección, pero no porque se deteriora el ventrículo izquierdo, sino porque no se llena correctamente, ¿estamos? Y por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca en forma refleja y disminuye la presión arterial sistólica sobre todo. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Obviamente disnea, dolor torácico y tos, dolor torácico sobre todo si está asociado a alguna de las patologías que vimos. Obviamente va a estar taquicárdico, taquipneico, hipotenso, acá no está, pero va a estar pálido, sudoroso, ¿estamos? Y genera rápidamente ingurgitación yugular. La sospecha clínica, obviamente, sobre todo, de aparición brusca de estos síntomas en aquellos pacientes postoperatorios, ¿tá? O en aquellos pacientes en los que se está haciendo un procedimiento por cateterismo. ¿Tá? Yo cuando hice mi rotación de alta complejidad en Buenos Aires, yo hice varias guardias de recuperación postquirúrgica. ¿Estamos? Pacientes que salían de cirugías de reemplazo valvular, fueron la mayoría, muy pocos de cirugía de revascularización miocárdica, y solo con un paciente añoso, el paciente hizo un taponamiento cardíaco, ¿está? Salió de la cirugía, bajo anestesia obviamente, conectado a un respirador, el paciente estuvo media hora y de golpe el paciente empezó a hipotensarse, empezó a aumentar la frecuencia cardíaca, empezaron a ingurgitarse las yugulares, ¿estamos? Los pulmones limpios, ¿estamos? O sea, puede ser un shock cardiogénico, pero los pulmones estaban limpios, o sea, no está en insuficiencia cardíaca sistólica, y empezó a descender la tensión arterial. Le llamó al cirujano, el cirujano va a quirófano volando el paciente nuevamente, y el cirujano cuando abre se encuentra que estaba haciendo un taponamiento cardíaco por un derrame, por un hemopericardio. La causa, uno de los puntitos de los puentes coronarios que hicieron, no se desprendió y empezó a perder sangre. ¿Tá? Rápidamente evolucionó a un derrame pericárdico, un hemopericardio, un taponamiento cardíaco. ¿Estamos? Y la característica... Sí. ¿Los efectos retrógrados son más marcados que los anteriores? Y en realidad a mí el efecto retrógrado poco me importa. O sea, pues a mí poco me importa que el paciente se le quede la yugular así dilatada o que haga una superhepatomegalia. El problema de estos pacientes es el deterioro del bajo gasto, o sea, los efectos anterógrados, porque va a empezar a tener hipoflujo renal, va a empezar a tener hipoflujo cerebral, y obviamente si el ventrículo no se contrae correctamente, el ventrículo no se oxigena correctamente, y el paciente empieza a evolucionar al shock cardiogénico. ¿Se entiende? No sé quién me preguntó. Sí, sí. ¿Está? Bueno, gracias. Entonces, el pulso paradójico puede presentar, que esto ya habíamos visto ya en respiratorio, era la caída de la presión sistólica al ponerse de bipedestación. Fíjense en este caso un paciente, creo que hizo un derrame pericárdico post un cateterismo, y fíjense cómo rápidamente el paciente empezó a ingurgitar las yugulares. ¿Estamos? Así, chicos. Empieza a ingurgitar las yugulares y voy a decir, epa, está congestivo este paciente. ¿Tá? Puede estar haciendo un edema de pulmón o insuficiencia cardíaca, pero yo le oculto los pulmones, ¿tá? Le oculto los pulmones y están limpitos los pulmones. ¿Tá? Entonces yo puedo sospechar que es más del ventrículo derecho. Estamos, obviamente,
Las ondas de pulso, voy a tener una marcada amplitud de impulso que empeora con la inspiración, ¿estamos? Y la ingurgitación yugular, que obviamente con la expiración prácticamente no se modifica, como vemos en la imagen acá, es una ingurgitación yugular sostenida. ¿Estamos? Muy bien. Este era el pulso para bajar, como lo había dicho yo, que era la caída de la presión sistólica de más de 10 o de más de 20, van a ver también en la inspiración profunda, ¿estamos? Y obviamente la clínica me tienen que orientar, ¿estamos? La radiografía de tórax para ver la presencia de una imagen en botellón, si yo sospecho de un derrame pericárdico. En el electrocardiograma vamos a ver las alteraciones, como vimos hoy, del derrame pericárdico, y ni hablar, el ecocardiograma es el método de elección. Hay un tipo de ecocardiograma que también es más específico para el diagnóstico, que es el ecocardiograma transesofágico. ¿Estamos? El ecocardiograma transesofágico me sirve para ver aún mejor y medir mejor las presiones dentro del ventrículo, tanto izquierdo como derecho. ¿En quién está indicado? Cuando el transtorácico es de mala ventana, como dijimos hoy, paciente obeso, paciente, mujeres con la mama muy desarrollada, o en aquellos pacientes que están en el postoperatorio inmediato, que tienen la toracostomía, están con todo el vendaje, que por ahí no se puede colocar bien el transductor, se puede hacer un transesofágico. Cuando yo sospecho de que hay una disección de aorta, una ruptura cardíaca, ¿tá? O en el postoperatorio de las cirugías cardiovasculares. En ese caso puedo pedirle directamente un ecocardiograma transesofágico. Y acá, fíjense acá, esta imagen yo ya la había mostrado hoy, le hacemos el ecocardiograma al paciente, ¿tá? Esto se suele hacer bedside, eso van a leer mucho si leen las guías, a mí no me gustan las siglas en inglés, pero bedside, o sea, al pie de la cama del paciente, y fíjense cómo vemos acá, el gran derrame pericárdico y las dos aurículas totalmente colapsadas. Obviamente, se colapsa la aurícula derecha, no se llena el ventrículo izquierdo, no se llena el ventrículo derecho, no se llena el ventrículo izquierdo, y obviamente no tiene sangre para bombear, el paciente se choca rápidamente. ¿Estamos? Muy bien. En estos pacientes, obviamente, el tratamiento sería la pericardiocentesis. ¿En quién está indicado sí o sí? En aquellos pacientes de shock. ¿Ah? Aquellos pacientes que tengan signos de shock, sobre todo que está tendiente a la hipotensión arterial, no se espera, chicos, no se espera. Y es fantástico. Ojalá aquellos que hagan cardiología, creo que van a ser pocos después de haber cursado la era así de cardiología, o los que hagan clínica médica, el día de mañana puedan hacer, o cirugía también, puedan hacer una pericardiocentesis en un paciente con un taponamiento cardíaco. Es genial, chicos, porque la mejoría clínica del paciente es marcada. Nosotros dijimos que aproximadamente en el agudo, con 200 mililitros de acumulación de líquido ya presentaba síntomas. En el crónico, con aproximadamente 1000 mililitros. Yo con que saque el 25% de esa cantidad, el corazón se extiende un poquitito y ya empieza a latir normalmente y el corazón mejora, pero clínicamente brusca, ¿está? Fíjense que está, como dijimos hoy, totalmente contraindicada la pericardiocentesis, en aquellos pacientes con disección aorta o ruptura cardíaca o en el postoperatorio inmediato, salvo que, ¿por qué? Porque estos pacientes la corrección es quirúrgica. Pero si por algún motivo, se demora la reintervención de mi paciente, y obviamente no voy a esperar a que se me muera para entrar al quirófano, puedo llegar a hacer la pericardiocentesis. Si no, si yo tengo el quirófano a mano, el paciente puede entrar rápidamente al quirófano, no se hace la pericardiocentesis. ¿Estamos? Y en aquellos pacientes que hagan un síndrome de Dressler postoperatorio alejado, como dijimos, el síndrome de Dressler, aquella pericarditis inflamatoria autoinmune que aparece después del mes de las patologías, como vimos como complicación del infarto de miocardio, ¿se acuerdan? Sí, seguro se acuerdan. Tiene una indicación clase 2A, o sea, puede ser que le pusiéramos como que no, ¿estamos? Pero lo más importante es que si yo sospecho de un taponamiento cardíaco y el paciente está en shock, ¿estamos? Que me salió medio shock. En ese caso se hace la pericardiocentesis. ¿Estamos? Ahí generalmente tengo la tríada de Kussmaul, que es pulmones limpios,
ingurgitación yugular e hipotensión arterial, eso es la tríada típica del taponamiento cardíaco. ¿Está? Se puede sumar un cuarto componente que es los ruidos hipofonéticos. ¿Estamos? Repito, ruidos hipofonéticos. Ruidos hipofonéticos. Silencio respiratorio, o sea, que los pulmones estén limpitos. Hipotensión arterial e ingurgitación yugular. ¿Estamos? Esos son hallazgos típicos del taponamiento cardíaco. ¿Estamos? Muy bien. Estamos hasta acá. El tratamiento, obviamente, del taponamiento es el drenaje para dejar que las cavidades derechas puedan distenderse y mejorar el gasto cardíaco y posteriormente tratar la causa. ¿Estamos hasta acá? Y para terminar, vamos a hablar de la pericarditis constrictiva. ¿Estamos? Yo tuve la suerte, estos son raros, chicos, raros. Yo tuve la suerte de ver varios, no sé por qué, tuvimos varios casos, incluso el jefe de nuestro servicio, el doctor Sosa, que es uno de los mejores cardiólogos que yo conozco, el doctor Walter Sosa, que es el jefe del servicio de cardiología ahí del Hospital Perrando, presentó un trabajo, hizo un ateneo sobre esto muy interesante. Cuando yo hablo de la pericarditis constrictiva, hablo que hay una limitación, obviamente, del llenado ventricular, que generalmente se da por una calcificación de las hojas pericárdicas. ¿Estamos? Entonces eso hace que, obviamente, al volverse rígido mi pericardio, el ventrículo no se puede dilatar correctamente. Y acá hay que hacer un diagnóstico diferencial con el taponamiento cardíaco. Y ya vamos a ver fisiopatológicamente dónde lo diferenciamos. Generalmente las causas idiopáticas, fíjense, y las virales son las más frecuentes, ¿tá? Generalmente estos pacientes tienen antecedentes de haber sufrido de una pericarditis con anterioridad. En los postquirúrgicos como complicación tardía también vimos, ¿tá? En los pacientes que tienen terapia radiante, en los pacientes con cáncer, que se hagan radioterapia a nivel torácico. Las enfermedades del tejido conectivo son mucho menos frecuentes y como yo le conté hoy, las postinfecciosas. ¿Se acuerdan que dijimos que las pericarditis por micobacterias o las pericarditis purulentas como complicación a la larga pueden dar una pericarditis constrictiva? ¿Estamos? Fíjense acá. ¿En qué consiste esto? La fisiopatología, que obviamente empieza a haber una disminución de la elasticidad o de la elasticidad normal de las hojas pericárdicas y este se vuelve un poco más rígido, en la mayoría de los casos asociado al depósito de calcio. Esto hace que mi ventrículo derecho se llene en forma incorrecta, por lo tanto aumenta mucho la presión dentro del ventrículo derecho, aumentando la presión retrógrada, ¿tá? O sea, hacia la circulación sistémica venosa, y cae el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Por lo tanto, mi ventrículo izquierdo se llena poco y, por lo tanto, el volumen minuto disminuye. ¿Estamos? Muy bien. Lo que tiene, a diferencia del taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, que en el taponamiento cardíaco está totalmente colapsado mi ventrículo y no me permite nada relajarse. Sin embargo, en la pericarditis constrictiva, como el pericardio está rígido y el corazón se mueve adentro, la protodiástole, o sea, la primera porción de la diástole, se mantiene. Acuérdense que tanto la sístole como la diástole se divide en 3 etapas: proto, meso y tele. ¿Tá? ¿Seguro se acuerdan? Esto el doctor Fernández lo habrá torturado a ustedes cuando vieron fisiología. ¿Tá? Proto, meso y tele. La protodiástole, o sea, la primera porción de la diástole en la pericarditis constrictiva, no se altera, no se modifica. Por lo tanto, el ventrículo se llega a llenar algo de sangre. ¿Tá? Por eso, generalmente es un poco más tolerado y mejor tolerado la pericarditis constrictiva, a diferencia del taponamiento cardíaco. ¿Estamos? Obviamente, este pequeño llenado y ese cambio brusco de presión, porque el ventrículo derecho si empieza a llenar, o sea, de forma rápida se empieza a llenar y se encuentra con ese pericardio constricto, y eso me va a dar en la curva venosa la típica curva en raíz cuadrada o de diplotado.
¿está? Esto cuando vean pulso venoso, no sé si vieron pulso venoso, chicos. Si no, vamos a ver si yo les subo la clase de pulso venoso para que ustedes vean. ¿Está? ¿Vieron pulso venoso o no? ¿No? Bueno, muy bien. Obviamente, como yo le dije, esto hace que haya mucha presión dentro de las cavidades derechas y eso se manifiesta por el aumento de la congestión retrógrada. Entonces el paciente va a tener ingurgitación yugular, ¿estamos? Ascitis, esplenomegalia, hepatomegalia, o sea, todo clínica de insuficiencia cardíaca derecha, ¿estamos? El knock pericárdico es como el ventrículo se entra diástole en forma brusca y se detiene en forma brusca por ese pericardio que está generando la constricción, suele dar un sonido parecido a un ¿cómo se llama? Un sonido seco, parecido al cierre de una válvula. ¿Estamos? A nivel del electrocardiograma, tiene poca representación en estos casos. Lo que sí podemos ver, obviamente, por las grandes presiones que hay dentro de las cavidades derechas, puedo tener inversión de la onda T, sobre todo en la cara inferior, y obviamente cuando hay agrandamiento de la aurícula derecha, voy a tener fibrilación auricular o puedo tener una sobrecarga de la aurícula derecha que es con la onda P es alta. ¿Tá? ¿Se acuerdan que cuando la onda P es alta, agrandamiento de la aurícula derecha? En la radiografía de tórax, en menos del 50% podemos ver la calcificación. ¿Estamos? En el ecocardiograma podemos evaluar, obviamente, el engrosamiento, la presencia de derrame pericárdico y el movimiento. Y en este caso, la mejor técnica diagnóstica es la tomografía, chicos. Y acá hay un concepto que yo quiero que le quede bien en claro. La mejor técnica diagnóstica que existe para ver el calcio del cuerpo es la tomografía. ¿Tá? La mejor técnica diagnóstica para ver el calcio de cualquier parte del cuerpo es la tomografía. En la tomografía se puede hacer un cálculo que se llama índice cálcico y te dice cuánto calcio tiene depositado en un tejido. Esto se utiliza mucho, sobre todo en las valvulopatías aórticas. ¿Estamos? Fíjense en estas imágenes acá, la radiografía, se ve, esto es muy sencillo, por ahí ampliando la imagen está un poco pixelada, pero fíjense acá sí como ya se ve con los bordes calcificados, ¿estamos? Fíjense en este perfil acá cómo se ve bien calcificado ese pericardio, ¿estamos? Fíjense, este perfil es excepcional, chicos. Ver esto es muy difícil encontrar una pericarditis calcificada así de esta manera. ¿Estamos? Muy bien. Obviamente, como yo le dije acá, la tomografía sirve para método diagnóstico pronóstico y para guiar el tratamiento. Generalmente, este tipo de paciente tiene un tratamiento quirúrgico. ¿tá? Hay que sacar, fíjense acá en esta tomografía, como podemos ver, el engrosamiento de del pericardio a la izquierda, podemos ver acá bien el engrosamiento, y acá fíjense en esta imagen podemos ver la calcificación. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando yo le di la clase de síncope? Que yo hablé que la pericarditis constrictiva podía dar síncope, una de mis primeras clases, y yo le presenté este caso clínico a una paciente. ¿tá? Fíjense, esto fue del 2014. ¿tá? Yo estaba en la residencia todavía. Fíjense la gran calcificación alrededor del corazón de esta paciente. ¿tá? Esto es fantástico, chicos. Fíjense lo que es esto. ¿tá? Nunca se vio, por lo menos todos los lugares donde presentamos el caso, que yo le conté que el doctor Sosa hizo un ateneo espectacular con varios invitados, todos coincidieron en que nunca vieron un grado de calcificación tan grande en una pericarditis constrictiva. Yo tenía las imágenes de la cirugía que sigo peleando. Siempre le pido a la doctora, no me acuerdo, una que fue mi superior en la residencia, la doctora Rosana Besus, que ella había estado conmigo en la cirugía y cuando se abrió, se hizo la toracostomía y se abre, chicos, se veía el corazón de la paciente como un huevo de ñandú, así. Se veía un huevo de ñandú que se movía un poquitito. Se hizo esterilizar una pinza común, se rompió el huevo de ñandú, de esa cáscara que tenía ese pericardio, y adentro pudimos ver cómo se veía el corazón.
Unas imágenes fantásticas, chicos, fantásticas, realmente raro el caso de esta señora. ¿Estamos? Fíjense la gran calcificación que tiene. Muy bien. Sí. En la cirugía lo que se hace es sacar el pericardio o la calcificación solo... No, se saca, no, lo que pasa es que el pericardio es lo que está calcificado, ¿entendés? Es una cáscara de huevo, ¿entendés? Tenés que sacar la capa parietal del pericardio que está todo calcificado, quedará con la capa visceral nomás, ¿se entiende? Felipe. Sí. ¿Y se puede decir que es una complicación de una pericarditis aguda constrictiva? No, porque generalmente la pericarditis constrictiva es de instauración lenta. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se deposite el calcio así? ¿Entendés? Nunca va a aparecer una pericarditis constrictiva de instauración en días. No le da tiempo al calcio a depositarse así. Y por ejemplo, ¿se entiende? Una colágenopatía, que es una enfermedad crónica. No, obvio, si está asociado a enfermedad crónica y que esto se vaya depositando en forma crónica, ahí sí, la pericarditis constrictiva no es una patología aguda, digamos. ¿Está? Doctor. Sí. Y en caso de una pericarditis bacteriana que se forma el exudado, el líquido purulento, con el pasar del tiempo, no se drena, se comienza a fibrosar. No. Si fue purulenta hay que drenar, pero ponerle vos drenaste, ¿tá? Vos drenaste. Siempre que hay pus en un lugar hay que drenar. Ponerle que vos hiciste la pericarditis purulenta y vos drenaste ese líquido. Pero obviamente ese pericardio tiene que cicatrizarse porque estuvo muy inflamado. Entonces esa fibrosis que se genera en el pericardio hace que el pericardio se empiece a pegar entre sí. Como todo proceso inflamatorio, se tiene que cicatrizar. Entonces se deposita fibrina que en el tiempo, en la evolución, puede llegar a presentar depósito de calcio en esa localización y obviamente ahí se empieza a poner rígido. ¿Entiendes? Gracias. ¿Está? Muy bien. Entonces, obviamente puedo pedir estudio hemodinámico, sobre todo para medir las presiones, para ver bien la característica de la pared, sobre todo para diferenciar de la pericarditis constrictiva y de las miocardioparditis restrictivas. ¿Tá? Sobre todo en los casos, por ejemplo, la amiloidosis, donde hay una insuficiencia diastólica por incapacidad del ventrículo de relajarse. Yo en este momento actualmente tengo un paciente, un colega, un amigo mío de la secundaria, un chico que terminó conmigo la secundaria, que yo creo que le conté a ustedes, corríjanme si me equivoco. El paciente se fue a trabajar, estaba haciendo el apto físico, presentó un síncope, le llevaron a la guardia, le hicieron un electrocardiograma, encontraron que tenía una FA, el paciente de alta respuesta. Estaba en un hospital grande, entonces ya le piden un ecocardiograma para descartar, a ver si tenía coágulo o no dentro de la aurícula, y encontraron una mega aurícula. La mega aurícula es cuando el tamaño de la aurícula es más de 60 milímetros de diámetro. Generalmente, para ese grado de mega aurícula, los pacientes tienen que tener una estenosis mitral, que es la causa más común de las mega aurículas. Pero este chico tenía una insuficiencia de la válvula mitral. ¿Estamos? O sea, totalmente destruida la válvula mitral. Obviamente, no le dieron el trabajo, el chico se vino para acá, se vino a ver conmigo, yo hace poco le mandamos a Corriente, le hice el contacto y ya le pidieron la cirugía de urgencia. Esa válvula hay que reemplazar urgente porque si no va a seguir dilatando las cavidades, las derechas, va a empezar con hipertensión pulmonar y obviamente el pronóstico es muy malo. ¿Tá? 37 años. Y hasta ahora se está pensando en una miocardiopatía restrictiva, una amiloidosis, ¿tá? Pero nada, nos estamos desburrando. Yo me tuve que sentar a leer otra vez para buscar causas de por qué pudo haber provocado esto. ¿Estamos? Generalmente, cuando la pericarditis constrictiva, el paciente es oligosintomático, o sea, los síntomas son leves. ¿Cuáles son los síntomas? Va a obtener síntomas de insuficiencia cardíaca. Disnea, va a tener edema periférico, ingurgitación yugular, distensión abdominal, hepatomegalia, etc.
¿tá? Pero cuando esos síntomas son muy leves, se hace tratamiento médico nomás, ¿tá? Se hace tratamiento con diurético, con IECA para inhibir el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿estamos? Ahora, si el paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada, ¿tá? Con disminución brusca del gasto cardíaco, ahí tiene tratamiento quirúrgico, como yo le dije recién. ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? Está. Este es un tema fantástico, a mí me gusta mucho, me apasiona mucho pericardio, así que espero que les guste, que les haya servido, y así podemos ver y tienen que plantear, digamos, siempre tener presente este tipo de diagnóstico. Estamos, a ver qué dice Julián, ¿cómo se informa un electro con bajo voltaje como el que mostró? Y el QRS de bajo voltaje, voy a poner ritmo sinusal, frecuencia cardíaca tanto, y el informe pone ritmo sinusal y entre paréntesis puede poner QRS de bajo voltaje. ¿Ya? Así se informa el electro. ¿Está? Bueno, chicos, hoy la clase, la verdad que anduvimos bastante bien. Va a dar para dormir una siestita hasta las 5 o 6 de la tarde y después seguir estudiando. ¿Estamos, chicos? Métanle pata. Ya falta poco. Les vuelvo a repetir, como les dije ese día, métanle pata. Ustedes son una prueba, digamos, ¿tá? Porque esto nunca pasó en la humanidad, nunca pasó. Hace millones de años que no pasa tener que estar todo encerrado, aislado y estar aprendiendo de esta manera. Obviamente sé que es frustrante y no es lo mismo, ni para ustedes ni para mí. A mí no me gusta dar clases así, a mí me gusta estar con ustedes, charlar, poder interactuar, pero espero que sirva y que podamos aprovechar. ¿Estamos? Así que nos vemos, estamos en contacto y mañana terminamos con los temas que nos quedan. ¿Sí? ¿No escucho? Hola. Doctor, yo le hago una pregunta con respecto al comienzo de la pericarditis. ¿Tiene disminución del ST, había dicho, no? No, del PR. Al principio, la etapa número 1 es infra es nivel del PR y supra PR. es nivel del cemento ST. ¿Estamos? Perfecto. Sí. ¿Está? Gracias, doctor. Listo, chicos. Bueno, no quiero parecer esos viejos chotos, pero habitualmente éramos 200 y pico en la clase y ahora veo que estamos solo 180 y pico. Son muchos. Estamos hablando casi 70 chicos que no están. ¿Ah? No aflojen, chicos. En serio digo, no es fácil, pero no aflojen. ¿Estamos? Métanle pata. Métanle pata. Un abrazo grande y estamos en contacto, chicos. Chau, chau. Ok, gracias, doctor. Chao.